Seminario Santa Magdalena Sofía Barat, Jornada de Estudios 2021, el Ministerio del Catequista. Escucharemos a continuación la presentación de Héctor Pancaldo. El Seminario Catequístico Santa Magdalena Sofía Barat, todos los años para la época del Día del Catequista, hacemos una jornada para ir profundizando sobre algún tema en particular. A veces viene una sola persona a acompañarnos, a veces más, y este año nos van a acompañar en la reflexión del motu proprio del Ministerio del Catequista Verónica Figueroa Clerici y Héctor Pancaldo. Están los dos lejitos, ¿sí?, de Buenos Aires. Ahora van a decir dónde están para no hacer el lío, y vamos a ir desmenuzando algunas cosas de este documento para poder ir profundizando qué nos significa a nosotros en Argentina, en Buenos Aires, este documento en sí. El primero que nos va a acompañar es Héctor, que es catequista, es psicopedagogo, es psicólogo, profesor en ciencias religiosas y forma parte de una ONG que se llama Siloé. Ahora cualquier cosa él cuenta un poquito más de qué se trata o si quiere agregar algo más. Y está relacionado con nuestro seminario catequístico porque hace, no me acuerdo si eran 20 o 30 años, no, 30, ¿no? Más o menos. Fue uno de los que nos ayudó a armar el esquema, digamos, del seminario y una reflexión para armar lo que nosotros llamamos el espíritu del seminario. Así que bienvenido, Héctor, de vuelta al team, a este grupo. Y después la presento a Vero, así nos queda todo junto, pero bueno, a grandes rasgos, más allá de que es una amiga, Vero, es una teóloga que ahora después la presentamos con más propiedad. Muy bien. Héctor, cuando quieras, arranque. Bueno, en principio buenas noches, para todos, para los que ven y los que están en la otra parte también. Para mí es una alegría, Son muchos años del Santa Magdalena, cuando ya arrancamos hace 30 años, empezando muy tímidamente a pensar un seminario, porque era esto, ¿no? Nos juntábamos en grupo, ¿sí?, para ir armando los lineamientos de lo que era la formación. Era una época también en donde estábamos trabajando a nivel nacional los lineamientos para la formación de los catequistas. Allá en esa época, bueno, María Luisa estaba en ese equipo también y demás, con Beatriz Casielo y otros tantos que estábamos pensando hacer de la catequesis. Y cada época implica una experiencia de iglesia, ¿no? Y hoy vamos a reflexionar este ministerio, ¿sí?, pensando en el catequista ministro, ¿sí? Por eso el título es El catequista ministro, ¿no? No el ministerio de la catequesis, sino el catequista ministro. Hay varios aspectos acá que tener en cuenta, ¿no? Yo voy a partir de un análisis situacional muy acotado, ¿sí?, porque no nos da el tiempo como para profundizar en muchos aspectos, ¿sí? Y también voy a compartirles lo que para mí significa, en función de ese análisis de situación, ¿sí?, y en esta iglesia en la que estamos hoy, ¿sí?, pensarnos ministros de la catequesis, ¿sí? Este es la riqueza del momento, ¿no? Pensarnos ministros de la catequesis. Bueno, vivo en España, vivo en Valencia, no en Barcelona, como pusieron por ahí. Estoy hace 6 años aquí trabajando para Siloé, ¿sí?, y pertenezco a Siloé desde el origen. Y en general nosotros hemos desarrollado siempre programas de formación para agentes sociales y el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a esto me estoy abocando aquí también. Acá trabajamos también en un programa de reinserción de mujeres en situación de prostitución y con delincuentes menores y demás. Por aparte, sigo trabajando para Argentina en el Raspanti, de ahí que nos enganchamos con Mariel, ¿no?, en el profesorado del Raspanti. Ahora estoy como coordinador de la carrera, ¿sí? Y nada, también muchos años de profesorado, muchos años de... Y son esas pasiones que uno no puede olvidar y uno no quiere abandonar también, porque no solamente que uno recuerda, sino que también persisten esas pasiones, ¿no?
la catequesis es una pasión, ¿sí? La catequesis es una pasión, ¿sí? Sobre todo porque la comunidad es una pasión. Este es un dato no menor, ¿sí? Pretendo con esto ir metiéndonos de a poquito en lo que significa esto de ser ministros, ¿no? Partimos de un principio teológico, ¿sí? No se puede creer en Dios si primero no se le cree a alguien, ¿vale? No se puede creer en Dios si primero no se le cree a alguien. Y ese alguien es alguien en una comunidad. Es alguien en una comunidad. Es alguien que se hace signo de esa comunidad en donde experimenta, ¿sí?, esta vivencia, este ser en Cristo resucitado. ¿Ok? Entonces, para entender el ministerio, hay que entender a la iglesia. Porque el ministerio es en la iglesia. ¿Sí? Y cuando digo iglesia, no digo la iglesia que está en los documentos, la iglesia que podemos leer, sino la iglesia que experimentamos como comunidad. Este no es un dato menor tampoco, porque las iglesias, ¿sí?, son diferentes, ¿no? Estamos en una experiencia de eclesiologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, en concreto en la arquidiócesis donde estoy, del ministerio, por ejemplo, todavía ni se habló, ¿se entiende?, ¿no? Y hay otras comunidades en donde esto se recibió como una fiesta, ¿no? La fiesta del ministerio, ¿no? Esto quiere decir de que, según sea la comunidad, será qué significa este ser ministro, ¿se entiende? Y según sea la comunidad, y según comprenda la comunidad a la iglesia, ¿sí?, qué dimensión eclesiológica, ¿sí?, tenga esa comunidad, será también el lugar, ¿sí?, y, por decirlo de alguna forma, la praxis en la vida de ese ministro catequista, ¿vale? Por momentos nos van a escuchar hablar del ministro, por momentos nos van a escuchar hablar de los ministros, y por momentos nos van a escuchar hablar del ministerio. Es que para mí no hay ministerio sin ministro, es como decir que no hay mensaje sin sujeto, ¿se entiende? Esto es un punto básico, ¿sí? Algo que en este seminario se trató de cimentar desde el origen, decir, bueno, no hay catequesis sin persona, porque la catequesis es cuestión de personas, ¿se entiende? Entonces decir ministerio en realidad es decir ministro, es decir alguien, ¿no? Y alguien, insisto, en una comunidad. Según sea la concepción eclesiológica, entonces será la experiencia de ese ministerio. Más allá de la intención de Francisco en su motu propio, ¿sí?, en su deseo explícito, ¿sí?, de transformarnos en ministros de la palabra en la comunidad, ¿se entiende? Más allá de esto, de esta intención, está el lugar, ¿sí?, que la propia comunidad nos otorga en relación a... ¿Vale? Hasta acá yo querría saber y escucharlos, si se puede, al menos algunos, ¿sí?, cómo han recibido la noticia del ministerio. Yo estoy en este momento viendo una sola pantalla que dice Javier, ya no veo más el mosaico, no sé por qué. Pero me gustaría volver al mosaico y si alguno quiere contar muy brevemente cómo recibió la noticia, ¿sí?, porque ya van a ver, según recibimos la noticia también nos cala el mensaje, como quien dice, ¿no? Si estás con la computadora, Héctor, fíjate arriba a la derecha, dice Vista o View. Muy bien, lo cambio yo, ahí está, ahí está. Galería, eso. Sí, bien. ¿Cómo han recibido la noticia? Vieron que la noticia puede haber sido una buena noticia y nos ponemos todos contentos, ¿sí? ¿Cómo la recibimos? ¿Como un mandato? No sean tímidos, ¿eh?, que acá se construye entre todos. No recibieron la noticia. ¿No recibieron la noticia o sí? Sí. Bueno, ¿Recibieron la noticia? Sí. A ver, Gabriel, muy bien. Sí. Bueno, también yo creo que tiene que ser un poco acorde a la época, ¿no?, que fuimos viviendo. Por lo menos en mi caso particular, la noticia un poco la vamos recibiendo como mandato. Así como la fui internalizando yo también de chico, y bueno, creo que primero pasa por ahí, ¿no?, como un mandato. Entonces uno va creciendo con esa idea, lamentable y tristemente,
Y gracias a Dios que uno pudiendo hacer un poco no sé, de crítica, porque a mí habían algunas cosas que interiormente, viste, no te van cerrando y entonces te vas haciendo grandes preguntas y decís, esto no puede ser, hay algo que no me cierra de este Dios castigador. Hasta a mi hija le han dicho, por ejemplo, yo siempre lo repito, iba a un colegio religioso donde le dijeron, portate bien porque Dios te mira y te va a castigar, ¿no? Así como totalmente Gabriel, asustadísima. Gabriel, te pregunto, Gabriel, ¿sí? Sí, por eso yo te estoy comentando cómo viene, La ¿no? noticia del ministerio les estoy preguntando cómo recibieron. La noticia del ministerio, justamente, yo iba a eso también, perdón por escalarme un poco, pero bueno, todo tiene a colación. Entonces llega un punto en que vos haces esta gran interrogante, esta gran pregunta, y entonces te replanteas un montón de cosas. Y por eso estoy acá. Entonces yo el ministerio yo lo recibo con alegría, no como mandato, Bien. pero me costó esa modificación en el tiempo. O sea, yo me puedo alegrar hace, te digo, tres años atrás, cuando empecé aquí en el seminario, Muy ¿sí? bien, muy No bien, mucho más. muy Entonces bien. te das cuenta que recién ahora donde empiezan a caer algunas cosas y te replanteas mucho y gracias también bueno, a toda la gente que está aquí también es como que de alguna manera hay que desaprender un montón de cosas aprendidas Está y bien, muy cambiar. bien. O sea que en principio es una alegría. Por acá, Gabriel dice alegría, ¿sí? Todos lo recibieron como una alegría. Hagamos fiesta, somos ministros. ¿Mm? La iglesia nos otorga un carácter, ¿sí? Al darnos o al confirmarnos en un ministerio, ¿se entiende? Es así para todos. Lo estoy viviendo yo desde una fase delirante en esta época de mi vida, porque también puede ser, ¿no? ¿No? ¿Eh? Estamos contentos con enterarnos que la comunidad, ¿sí? Y demás. Ahora bien, ¿cómo está concibiendo la Iglesia, en este caso a través de nuestro querido Francisco, ¿sí? Este ministerio? ¿Sí? Y bueno, ahí ustedes van a leer detalles de cómo lo concibe. Lo concibe como un lugar privilegiado para el anuncio de la palabra y demás, pero y también dice, ¿no? En colaboración, ¿no es cierto?, con el ministerio que viven los sacerdotes, los diáconos de la comunidad. Nos pone en un lugar, ¿no? Nos pone en un lugar en donde compartimos este ministerio de la palabra con otros ministros dentro de la comunidad. No es que nos da la exclusiva, ni somos los dueños de la palabra, ¿no es cierto? Pero ahí ya está diciendo Francisco, y está expresando lo que es su concepto sinodal, ¿sí? O sea, esta iglesia que él insiste en expresarse sinodalmente, ¿por qué? Porque está indicando de que la iglesia en esencia es sinodal. Para decir iglesia, decimos sinodalidad, ¿verdad? Entonces, en esa sinodalidad, bueno, nosotros también estamos compartiendo un ministerio. Ahora bien, la palabra ministerio, ¿sí? La entendemos todos desde lo que significa su raíz, o sea, lo entendemos como que un poder, un lugar social, un servicio. Esto lo tenemos claro, ¿no? Decimos ministerio, ¿sí? Y decimos servicio. En el caso de Pablo, en su concepción eclesiológica, van a ver que yo a cada rato voy a hacer referencia a eso. En su concepción eclesiológica, Pablo al ministerio lo asocia directamente a lo que es el don. ¿Sí? Algunos tienen este don, otros tienen estos otros dones. Habrán leído la carta a los Corintios, la 1, ¿sí? En donde describe, ¿no?, toda esta suerte de dones y ministerios. ¿Ven? Y va diciendo más, estos dones que el Espíritu, en su sabiduría, como quien dice, desparrama gratuitamente entre los que somos miembros de esta comunidad, ¿sí? ¿Sí? Al ponerlo al servicio de la comunidad, se transforma en esto que llamamos carisma. O sea que Pablo dice ministerio, dice don, dice carisma, ¿sí? Dice carisma. ¿Por qué? Porque insiste en algo fundamental en su concepción eclesiológica. ¿eh? Para él, el don particular, ¿sí?, tiene significado solo en la comunidad. Después explicará que en el cuerpo hay un montón de miembros, ¿no? Todas estas cosas que ya sabemos, ¿verdad? Esta comparación de Pablo
de la Iglesia como este gran cuerpo, ¿no? Cuerpo místico, ¿no? ¿Sí? Y dirá de que cada uno de las partes de ese cuerpo, aún las más decorosas, deben ser atendidas, ¿no? Deben ser respetadas, deben ser... porque un miembro anda bien y todos andamos bien. Un miembro cae y todos caemos. A ver, no estoy diciendo nada nuevo hasta acá, solamente estoy refrescando un poco la memoria, pero volvemos al punto, ¿ves? Porque concibo a la Iglesia como un cuerpo, porque en ese cuerpo el Espíritu desparrama sus dones, ¿sí? 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 Ese don es carisma, es ministerio, es servicio, ¿se entiende? Nunca, nunca en la teología la concepción ministerial está aislada de la concepción eclesial. Y ahí, no sé si van a tener la oportunidad hoy, pero verán en la historia de la ministerialidad dentro de la Iglesia, cómo desde el origen, justamente por ser esta concepción de iglesia, de comunidad, aparece el ministerio, ¿no? El lugar del didascalos, ¿no? ¿Se entiende? El lugar del maestro que acompañaba, ¿no? En la enseñanza de la didascalia, ¿se acuerdan? Esto lo habrán visto, ¿no? En los Hechos, ¿no? En Lucas cuando hace esa descripción de que se reunían, ¿no? A recibir las enseñanzas del apóstol, del didascalos, ¿se entiende? ¿Sí? En la historia de la ministerialidad, y después pasando por todo lo que fue el advenimiento en el siglo IV de la vida religiosa y todo esto dentro de la iglesia, ¿sí? En la historia de la ministerialidad, ¿sí? ¿Sí? Siempre decir ministro, siempre decir carisma es decir iglesia, y es decir, una forma de ser iglesia. Vamos claro aquí. Entonces, cuando yo digo que Francisco no es que sacó de la galera el ministerio de la catequesis, ¿se entiende? No, no, no. En su concepción de eclesiología, en su concepción eclesial, esto tiene un carácter y tiene una importancia y por eso se le tiene que dar un lugar y ahí aparece todo lo que motu proprio describe con mucha alegría. Es un documento alegre el motu propio, muy, muy lindo. Hasta acá, ¿sí? Nos queda un poco una semblanza generalizada, ¿sí? Vamos a ver un poquito el proceso o el análisis de situación. Ustedes ya saben, los que me conocen de aquí del seminario de otras épocas, saben de que yo soy un hincha de esto que significa que la palabra se tiene que hacer signo, ¿sí? Dentro de lo que significa una situación concreta, ¿no? Y vamos a mirar un poco la realidad social en su amplio macro. Voy a hacer un análisis más o menos escueto para no comer mucho tiempo, ¿sí? Estamos en una época, para entender un poco qué vamos a hacer con este ministerio, tenemos que situarnos, ¿vale? Estamos en una época, no podríamos decir rara, pero sí con algunas tendencias muy marcadas en tres aspectos, ¿sí? Una primera tendencia muy fuerte es la tendencia al miedo, ¿se entiende? Estamos en una época en donde el miedo ha invadido casi todo tipo de situaciones, ¿sí? Y cuando digo miedo, digo todas las expresiones del miedo. Hoy, ustedes saben que soy psicólogo clínico hace muchos años y en un congreso, digo, estamos casi todos de acuerdo en este momento en decir de que la patología de la época es el miedo. ¿Sí? La patología de la época es el miedo y todos sus derivados, ¿sí? El pánico, los ataques de pánico, las expresiones orgánicas de miedo, las deformaciones orgánicas a través del miedo, la angustia asociada al miedo, ¿se entiende? The Bluetooth device is connected successfully. Ahí apareció una voz extraña. Quedamos pocos. A ver. Sigue hablando, ¿lo ven? A ver, alguien que le pueda apagar el micrófono. Capaz, Berito, podés silenciar el usuario. Sí. El miedo en el esquema social y en el esquema sociopolítico también fue sostenido a lo largo de muchas estrategias a nivel gubernamental, mundial, nacional, latinoamericana y demás, ¿sí? Cada época fue revestida por una situación pandémica, ¿sí? En donde nos teníamos que encerrar asustados, ¿se entiende de alguna forma? ¿Sí? ¿Sí? Con lo cual, el miedo tiene un aliado, que es el provocador del miedo, ¿se entiende? O sea, ¿qué provoca el miedo? ¿Qué provoca esta tensión que nos lleva a sentirnos tan débiles,
¿sí? Tan trémulos y tan constantemente en encuentro con nuestra vulnerabilidad, ¿vieron? Porque el miedo es el único sentimiento que nos recuerda de que somos plenamente vulnerables, ¿entiende? ¿Sí? Pero claro, exacerbado de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras, coherentemente, esa sensación de inseguridad, de inestabilidad, de poca apropiación de mi vida, ¿se entiende? Me van a robar, como quien dice, me están robando, y demás, está sostenida en una raíz. Insisto en esto, nunca el miedo, socialmente hablando, estuvo aislado, ¿sí? De lo que fueron diferentes momentos, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé, hoy miraba las escenas de los afganos tratando de salir disparados, ¿ven? Esta gente sale disparada del miedo, vivió en el miedo, la guerra de 20 años, el anterior, esto. Se dan cuenta de que no está aislada la situación del miedo, ¿sí? Pero hay un miedo más, ¿sí? Que se asocia hoy a nivel social y muy fuerte, ¿sí? Que es el miedo a la identidad propia, al yo soy, ¿sí? Es un miedo social muy, muy radicado también. Y por eso en el sistema, y hablo a nivel global, lamentablemente, empiezan a surgir una infinidad de personajes, ¿vieron? La gente que se resiste a ser el sí mismo, como quien dice, y aborda la realidad con un personaje que le ayuda justamente primero a cubrir sus temores, ¿sí? Y por otro lado, a socializar desde ese personaje, ¿vale? Entonces, a veces estamos rodeados de personajes y muy pocas veces conocemos a las personas detrás de esos personajes. ¿Ven? El miedo ha llevado a este enmascararnos, ¿vieron? Porque la gente, con tanto temor y tanta vulnerabilidad, no siempre termina queriéndose más o aceptándose más. Esta es una opinión, ¿sí? Muy analizada, muy de la clínica también, ¿no? Un segundo punto, ¿qué trae el miedo como consecuencia? Y la más dura de todo, el aislamiento. Este es el segundo punto dentro de este análisis situacional, ¿sí? El aislamiento. Un aislamiento programado, sostenido. Nos dan recursos para vivir aislados, ¿vieron? ¿No? Vieron que nos llenan de recursos, ¿no? Como para que te la banques aislado, ¿se entiende? Y el aislamiento no es justamente ahora con esta pandemia, yo creo que el aislamiento ya viene planificándose desde el momento en que surge Internet, y Internet cobra este auge, ¿sí? Como forma de contentarnos en el aislamiento, de nutrirnos de todo, de la sabiduría, de los contactos, de la gente, de los vínculos, del aprendizaje, ¿se entiende? ¿Ven? O sea, hay que planificar, ya que tenemos un tipo asustado, tenemos que planificar cómo va a vivir ese aislamiento. ¿Se entiende? Y lo tenemos que proveer de todo lo necesario, ¿no? Comida delivery, ¿se dan cuenta? Está todo armado como para que el aislamiento en alguna medida se pueda vivir de la mejor forma posible, ¿vale? Pero ¿qué trae el aislamiento? El aislamiento trae la solitariedad. Trae aparejada la solitariedad. Entonces hablar de comunidad, hablar de coinonía en la comunidad, hablar, qué sé yo, mira, se transforma en un lenguaje de otra época, como quien dice, ¿sí? No, yo soy santafesino, ¿sabían? Soy nacido en la ciudad de Santa Fe. Y me crié viendo a las mujeres y mi papá, ¿no? Sentados en la puerta, ¿no? Hablando entre ellos, ¿vieron? ¿No? Haciéndose comunio todo el tiempo, ¿no? Contándose sus cosas, haciéndose chistes, qué sé yo, ¿no? En Buenos Aires por ahí había barrios en donde también se vivía esta experiencia, porque era una gran ciudad, entonces era más como difícil, ¿no? Pero en el interior esto era común, salir a las 5 de la tarde, ¿no? A sentarse abajo del árbol, de tu puerta, para charlar con el que pasaba, se saludaba a todo el mundo, qué sé yo, era otra cosa, ¿no? La solitariedad, ¿entienden que no digo soledad? Digo solitariedad, ¿sí? La solitariedad era algo raro. El solitario era algo raro, ¿se entiende? Bueno, hay tantas rarezas, vieron que aparecieron un montón de enfermedades que en su época también eran raras, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, decir celiaquismo hoy, por ejemplo, es prácticamente común. Acá en España todos los supermercados tienen obligación de vender todo sin gluten, por ejemplo, ya, ¿no? Y antes un celíaco eran uno en 1.000.000, ¿no? Después aparecieron los famosos chicos con TDAH o ADD, como se dice por allá, ¿sí? Y demás. También, yo cuando estudié psicopedagogía, yo me recibí de psicopedagogía en el 85. Así que en el año 80 nosotros ya estudiábamos lo que era. Y en el año 80 el ADD no existía como síntoma, le llamábamos disfunción cerebral mínima. Miren el nombre que tenía.
¿se entiende? Sí, y era fuerte, y hoy decir ADD, ¿no? Hiperactividad, y todos somos expertos, y venga la Ritalina, y venga un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Es como que lo raro se fue culturalizando, se fue haciendo cultura. Y ustedes saben de que cuando algo se culturaliza, se institucionaliza. Y una vez que cobra lugar y tiene lugar en la institución, es muy fuerte de poder erradicarse, ¿entiende? Por eso hablamos de aislamiento y hablamos de solidaridad como uno de los grandes dramas del momento a nivel mundial. Que esta pandemia, no podemos dejar de decirlo, le está poniendo su sello, ¿vieron? ¿Sí? Hay gente que está aterrada de estar aislada y hay gente que está chocha por estar aislada. Esto también es verdad, ¿vale? Para que se den idea, en Japón han generado un ministerio de la soledad. ¿Qué estará pasando, no? Nosotros estamos hablando del ministerio de la catequesis y en Japón han creado un ministerio de la soledad porque ya no saben qué hacer con ese sujeto solitario que no se vincula, ¿sí? Que vive en su mundito, contento y llenito, ¿se entiende? Y demás, ¿no? Y el tercer punto, en este análisis situacional, es la pérdida de sentido. Se dan cuenta que no hay dos sin tres, como quien dice, ¿no? El miedo provoca el aislamiento y este aislamiento trae aparejada, ¿sí?, la pérdida del sentido. ¿Qué quiere decir perder el sentido? Es mucho más que perder el norte. Es mucho más que perder el norte, ¿eh? Perder el sentido es dejarle de darle significado a lo cotidiano. Da todo igual, da lo mismo. ¿Vieron? El da lo mismo, ¿sí? No es solamente el cambalache de nuestro querido Discépolo, ¿eh? Es un poquito más jodido que el cambalache de que describía Discépolo. Estamos hablando de una ausencia de sentido, en donde el para qué es una pregunta rara, ¿sí? El por qué no, como somos curiosos y en la soledad nos gusta leer y Google nos informa de todo, entonces el por qué está como congraciado, ¿se entiende? Pero el para qué, ¿a dónde querés llegar? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ideal de vida, proyecto de vida, planeamiento de la vida, ¿no? El para qué está totalmente como diluido. Es más, cuesta, ¿no? En la clínica preguntarle a una sujeto, ¿usted para qué hace esto? Y te miran raro, me dicen, ¿cómo para qué? La rutina, la cotidianeidad fue comiéndose el sentido de las cosas, de tal manera, ¿sí?, que estamos acostumbrados a vivir cansados, a vivir sin sentido, a durar. ¿Vieron como la canción de Ladia Blasquez, ¿no? A durar, ¿se entiende? Y cada día se transforma en un día más, y bueno, y mañana que sigue, bueno, mañana será lo mismo, ¿no? ¿No? Con alguna pequeña alegría, ¿no? Todo esto agudizado, ¿sí?, en una situación pandémica, ¿sí?, que está demostrando al mundo todas las otras pandemias que ya estaban subsistiendo. ¿Ok? No es un análisis apocalíptico. ¿Por qué? Porque al lado de esta situación, ¿vieron? Los sujetos tenemos nuestros recursos para defendernos. Y una defensa es esto que estamos haciendo ahora, ¿ves? No nos pararon, ¿ven? Nos tuvimos que aprender a usar Zoom, qué sé yo, no sé, pero no nos pararon. ¿Ven? Siempre estamos ahí. Aunque sea a través de internet vamos a rezar. Aunque sea tal cosa vamos a encontrarnos. Aunque tenemos todavía ganas, y por eso a mí me daba tanta alegría cuando Mariel me invitó para acompañar este momentito, ¿no?, esta reflexión de ustedes, ¿sí? Cuanto más animemos a lo que significa la comunidad, más sentido tendrá nuestro ministerio. Porque nosotros no somos ministros para enseñar, sino para justamente, ¿sí?, animar a la comunidad. La palabra es la que anima a la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, en este análisis situacional, decir, bueno, ahora a Francisco, entre comillas, sí, se le ocurre recordarnos a través de su motu propio que somos ministros. Entonces acá aparece algo sustancial, ¿sí? Vuelvo al principio. Decir ministro es decir persona, ¿vale? No es, el ministerio no es el de la educación, ¿me entienden? ¿No? Cuando en la iglesia se dice ministro, se dice sujeto.
¿sí? Cuando la iglesia se dice mensaje, también se dice persona. Porque vuelvo al principio que les dije al principio, ¿no? Nadie cree en Dios si primero no le cree a alguien. Fundamental, ¿no? Fundamental. Nadie puede creer en Dios. Es imposible, ¿no? Nuestra fe se sostiene en el testimonio de ese alguien. Mi abuela, mi catequista, mi maestra, mi amigo, lo que sea. El dolor, qué sé yo, ¿no? No sé. La mediación. Nosotros no podemos creer sin la mediación. Y por eso nosotros, como ministros, somos mediación para la fe en otros. ¿Van entendiendo que somos ministros, mediadores para la fe en otros? ¿Entienden? Entonces acá viene una pregunta, si se quiere reflexiva, ¿no? Para que nos hagamos, ¿no? Si nosotros somos la mediación para que ese otro pueda decir creo, o quiera decir creo, o tenga ganas de decir creo, ¿sí? Porque compartimos nuestra fe, ¿no? Y demás. ¿Por qué será que nos sentimos tan poco dueños de la palabra? ¿Por qué será que todavía hablamos en tercera persona? ¿Me explico? Ahora me voy a explicar más, pero ¿por qué será que decirnos en la palabra pareciera que es prácticamente decirnos teológicamente, ¿no? O a lo mejor, ¿no? Doctrinalmente y demás? Y estamos en un momento en donde a partir de este análisis que les compartí, si hay algo que la gente necesita es volver a creer, más que entender, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades y en nuestras comunidades formativas de catequistas, lo que se tiene que privilegiar es que el catequista se empodere, se adueñe, aprenda con H intermedia, ¿sí? Que eso que dice es a él mismo y eso que dice es suyo, por elección. Acá viene un dato metodológico, didáctico. ¿Sí? Vieron que, bueno, hay muchos textos bíblicos que podrían por ahí otorgarnos luces sobre esto que estamos analizando, ¿no? Pero si tomamos como referencia el cuarto evangelio, en donde Jesús se dice tanto desde el yo, ¿vieron? ¿Sí? Juan nos presenta, o el cuarto evangelio, como lo quieran llamar, ¿sí? Nos presenta a un Jesús que todo el tiempo habla en primera persona. Yo soy el pan de vida. Yo soy esa fiesta. Yo soy ese vino. Yo soy esa alegría en ese casamiento. Yo soy la vid, yo soy. Yo soy el pastor, yo soy el pan, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué será esta insistencia en esta? Ustedes saben de que el Evangelio de Juan está como compendiado en dos grandes partes, ¿no? ¿Sí? Esta primera parte, que va hasta el capítulo 13 de Juan, están todo esto yo soy el pan, yo soy esto, yo soy la luz, ¿no? Mientras yo sea la luz, ¿no? Vieron lo del ciego de nacimiento, de ahí viene nuestro nombre Siloé, ¿no? Y todo esto, ¿no? Mientras yo sea la luz, ¿no? Este tipo está ciego, tiene que ver, a ver, digo, ¿no? ¿Sí? Tanto es así que en algún momento Felipe, o alguno de estos, que no me acuerdo si era Felipe, sí, creo que fue Felipe, dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice, Felipe, ¿y yo qué soy acá? Como me dice yo. Hace tanto que estoy con usted, me dice, muéstranos al Padre, ¿cómo que yo? ¿Y yo qué soy? ¿No? Claro, es que no se puede ver al Padre si no lo vemos a Él. ¿Sí? No se puede anunciar el Evangelio sin Jesús. No podemos hacer una catequesis sin Jesús. Nuestro ministerio es en Jesús. No es en la doctrina, ¿se entiende? Nuestro ministerio es en Jesús. Y estamos en una época, lamentablemente, de catequesis casi sin Jesús. Le explicamos a la gente cómo vivir los sacramentos, qué es un sacramento. Cosas importantes, claro, porque hacen a la experiencia eclesiológica, vuelvo, ven que está todo ahí, ¿sí? Pero Jesús, la experiencia es con Él, ¿no?
Y claro, cuando el otro le pregunta, muéstranos al Padre, el otro, y yo digo, Jesús dice, macho, yo hace tiempo que estoy contigo, y como que dice, ¿qué estás viendo? ¿Con quién te crees que estás? ¿Con quién te crees que estás? ¿Sí? Después en Mateo, cuando vieron que a Pedro le dice de que era piedra, ¿no? Y toda esta historia, yo cuento muy así el Evangelio, ¿sí? Perdonen si no soy tan solemne, pero trato de que, ¿no?, nos ubiquemos, ¿no? La palabra es mía también, es tuya, mía, nuestra, ¿se entiende? No lo estoy deformando, pero vieron que cuando, después de todo el lío de la levadura, de los saduceos que no entendían nada, Mateo 16, Mateo capítulo 16, ¿no? Cuídense de la levadura, y los otros pensaban de que lo estaba retando porque se había olvidado del pan, y toda esta historia. Ustedes leen ese texto, y es un texto muy a veces de nuestro grupo, la gente que no entiende por ahí, estamos hablando de, pero ¿cómo se, le dice Jesús, pero ¿cómo se imaginan de que yo les estoy reprochando de que no trajeron el pan? ¿Me entienden? Y demás, entonces aparece toda la declaración de fe de Pedro, cuando ante la pregunta, ¿sí?, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro ahí salta, ¿no? Dice, ¿no? Tú eres el Mesías, ¿no? Entonces viene la gran declaratoria, parece de amor, ¿sí? Tú eres Pedro, piedra, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después vienen los exégetas y nos complicaron la vida porque no sabemos a qué se refería con Pedro, piedra. Vieron que hay un montón de peleas por ahí, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. El punto loco es que 4 versículos más abajo lo termina condenando a Pedro, ¿vieron? Porque el otro le dice, no, Jesús anuncia que va a morir y qué sé yo, y Pedro dice, Señor, Dios no lo permita. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí Jesús le pega terrible reto, ¿no? Y demás. Bastante contradictorio, pero yo quiero que nos metamos un poquito en la escena. Porque para entender un mensaje dentro del texto, yo me tengo que meter en la escena. No me puedo quedar con la palabra, sino que tengo que mirar todo el conjunto, ¿no? Esto ya lo sabemos. La escena. La escena se transforma en mensaje, ¿sí? La escena es el mensaje. La escena es el mensaje. ¿Sí? Lo que en didáctica llamaríamos el encuadre es el mensaje, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo me meto en la escena, ¿sí? ¿Sí? Jesús le está diciendo a un tipo, pescador, Pedrito, vamos, Pedro, ¿vieron? Pedro, el pescador, Pedro le dice que sobre él va a construir la iglesia, o sea, no hay iglesia sin Pedro, no hay iglesia sin sujeto. La iglesia no está formada por marcianos, ni por ángeles, ¿vieron? Está formada por Pedros. Somos muchos Pedros, cada uno con su ministerio, puede ir a Pablo, ¿vieron? Pero somos muchos Pedros. Entonces, ¿por qué todavía dudamos de que el anuncio es mío? ¿Por qué seguimos hablando en tercera persona? ¿Por qué le hablo a mi gente, ¿no? ¿Sí? Le hablo de lo que la iglesia dice. Pero ¿por qué yo no hablo desde mí? De lo que yo creo, de lo que yo quiero creer, de cómo yo entiendo, ¿sí? Cómo yo aprendí, cómo yo experimento, ¿no? ¿Por qué? Ahora fíjense qué loco, hablábamos de solitariedad. Si yo sigo hablando en tercera persona, el otro no se va a vincular conmigo, se va a vincular con una teoría. ¿Se entiende? Y si no se vincula conmigo, si no se encuentra conmigo, no va a haber anuncio. Porque la teoría no se puede anunciar sola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La teoría no se anuncia sola. ¿Sí? A ver, ¿quién enseña mejor matemática? ¿Un matemático? ¿Sí? ¿O uno que explica la matemática? ¿Cuándo aprendes matemática? ¿Cuándo aprendes biología? ¿Cuando te explican la biología? ¿Sí? ¿O se ubican en ser vivo? Un ser vivo que se analiza y se estudia gracias a esta ciencia llamada. ¿Por qué nos hablan de la historia? ¿No? Si es mi historia. ¿Vale lo mismo que un profesor de historia cuente la historia de Argentina o se cuente en su historia de Argentina? A ver, la tercerización provoca que el sujeto
no se vincule con alguien, sino con algo. Y vuelvo al punto. No hay mensaje sin sujeto. No hay ministerio sin ministro. ¿Mm? Entonces, mis queridos, y con esto termino. ¿Sí? Punto 1, como diríamos los maestros viejos, ¿no? Punto 1, ¿sí? ¿Sí? El ministerio que se nos confiere, ¿sí?, es una confirmación, ¿sí?, del don que en la comunidad estamos compartiendo y que se hace servicio, carisma, pero es nuestro. La comunidad, ¿sí?, nos dice que es nuestro y que ese es nuestro lugar. Por lo tanto, hagámonos dueños y hagámonos cargo de ese lugar. Hablemos en primera persona, anunciemos a Jesús, con Jesús, ¿sí?, pero fundamentalmente en el encuentro, porque sin encuentro tampoco se provoca esta dimensión mistagógica de la catequesis. ¿Vieron? La mistagogía y el encuentro son prácticamente sinónimos. ¿Sí? Van entendiendo de que lo que parece complicado en realidad se sintetiza en alguna sola cosa, ¿sí? ¿Sí? No existe un modelo de ministro, no existe un modelo de catequesis, no existe un modelo de sujeto. Existen sujetos que viven un ministerio, ¿sí? En una comunidad, en donde tienen que servir en la palabra a sus hermanos. Y se acabó. Tan simple y tan felices como eso. ¿Vale? Muy bien. He sido puntual, ¿no? 40 minutos, ¿eh? Ahora los escucho con lo que me quieran. Bueno, ahí yo puse que escriban en el chat, pero no hubo preguntas. A ver, hay una pregunta. Dice, el desafío es hacer que el anuncio sea nuestro sin ser autorreferenciales, porque en definitiva queremos generar un lugar de encuentro con Jesús. ¿En qué momento gesto nos corremos? ¿Qué les parece la pregunta? ¿Cómo es esto de no ser referenciales? Tendría la misma duda para completar también. ¿Por qué si tengo que hablar yo, no tendría que ser autorreferencial en realidad? Ajá, o sea que cuando hablamos de Jesús no podemos ser autorreferenciales. ¿Qué quiere decir autorreferenciales? Lo que quise decir es que a veces uno tiende, quizás, no sé, a veces estás desconectado, quizás en ese encuentro no hiciste una oración, no sé, pero puede pasar, o me parece a mí, que uno se ponga en el centro de la catequesis. ¿Y cómo hacemos para poner a Jesús en el centro de la catequesis? Sin signos otros, sin lo concreto. Porque vieron, Dios es concreto, no es abstracto. Dios es concreto, no es abstracto. ¿Vale? Sí, yo no estoy respondiendo a propósito, necesito de que entre todos... Sí, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estaba cocinando, mi nombre es Mario Magdalena. Muy bien, concreto. Estaba cocinando concreto, muy bien. Soy catequista, soy exalumno. Estoy escuchando como puedo, porque estoy en la cocina, lo que estás contando, ¿no? Yo creo, con todo respeto, que al catequista el ministerio le queda grande, porque hay que conocer la palabra, y hay que encarnar la palabra, y uno ser testimonio, encarnando la palabra de su propia transformación. Hablaste de los sacramentos, ¿no? La vida de uno es un sacramento, si realmente se encuentra en una transformación en Cristo. Bien. Y es a diario. Totalmente. Yo creo que a cualquier catequista, el 90% de los catequistas, le toca timbre a un evangelista y no sabe qué hacer con la palabra, porque no la conoce. Y hay que meterse de lleno en la palabra. Sí, yo creo que cuanto más para que por ahí esté en el centro, tenemos más herramientas. En el centro de la catequesis, tenemos que conocer la palabra. Bien. ¿Y qué es conocer la palabra?
estudiarla más, memorizarla como los evangelistas. No, encarnar la palabra. Por eso, por eso. A ver, Encarnar la palabra. yo te digo Claudia porque es el nombre que me aparece, pero debe ser Sí, Claudia, no sé qué. Es Mario. Sí, Él es Mario. no importa. Mario. ¿Y qué quiere decir encarnar la palabra? Te lo dije hace un ratito. Con tu propia vida vos tenés que ser un sacramento. O sea, el testimonio, o sea, yo me tengo que transformar en signo de la palabra. ¿Cómo no te escuché? Yo me tengo que transformar en signo de esa palabra. Por supuesto. Bien, muy bien. A eso vamos. Si no, el mensaje termina siendo teórico. Ahí teníamos que llegar. Pero hay alguien, Mario, vamos a darle el tiempo a la persona que nos preguntó cómo hablar de Jesús y ser autorreferenciales. Y Mario dice que nosotros tenemos que ser signo de esa palabra. Somos sacramento para el otro, ¿no? Esperá que vuelvo a la olla. Vas a la olla. Vas a revolverla. A ver, me interesa el debate, yo no quiero responder solo, ¿no? Todos podemos opinar. ¿Cómo es esto de que yo para anunciar, entre comillas, porque la palabra autorreferencial, ¿sí? Es muy rica, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando era chico, mi catequista se llamaba Titania. Con ese nombre, ¿cómo me iba a olvidar de esta mujer? No era grandota encima, en serio, y cantaba, tenía una voz muy particular, y yo hice la catequesis, imagínense, con 6 años, ¿sí? El de las 97 preguntas, el cura me tomó examen y todas estas cosas que ya sabíamos que pasábamos porque teníamos esa concepción de iglesia, ¿no? Mi misa de comunión fue en latín todavía, me explico, digo usted, ¿no? ¿Sí? Pero yo no me olvido de Titania, porque Titania, como no entendía mucho, pero dibujaba, entonces mientras dibujaba y cantaba, y hacía unos dibujos maravillosos, nos tenía como bobos a nosotros ahí, ¿me explico? Yo no sé qué aprendí con Titania, pero a mí Titania, me explico, me enseñó a creer, me dio ganas de rezar. Ella no nos decía, chicos, tenemos que rezar, ella decía, yo voy a rezar un ratito, ¿quién me acompaña? Decía Titania, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos, ¿me entienden? Porque, ¿no? Yo voy a rezar, voy a hablar con mi amigo un rato, decía, ¿sí? ¿Quién quiere acompañarme? Fíjense, ¿ven? No les estoy respondiendo, ¿eh? Pero yo me acuerdo de Titania. Yo digo Jesús y digo Titania, fíjense. ¿No? Yo digo Jesús y digo Titania. No sé, cada uno tendrá su Titania, ¿no? ¿Sí? Su abuela, su abuelo, su hermano, qué sé yo, no sé, su amigo. ¿Qué quiere decir autorreferencial? Autorreferencial es cuando nos ponemos en el centro. Yo me pongo en el centro de algo, no sé, de algo que afirmo, de una acción, alguien me cuenta algo y en realidad lo saco del centro de ese foco y me pongo yo. ¿Todos piensan que autorreferencial quiere decir esto que nos dice María? Sí. ¿O tienen otro concepto de autorreferencia, ¿no? O sea, yo como referente, yo mismo digo que Claro. soy... Alguien me está contando algo o estoy explicando algo y yo soy el ejemplo, no me importa, o sea, corro del foco a la otra persona, al otro. Eso sería ya un poquito más que autorreferencial egocéntrico, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito más egocéntrico, ¿no? Ególatra también. Un poco más. Ególatra también, ya me parece que... ¿Un papá tiene que ser autorreferencial? Sí. Ay, hago un pequeño comentario. ¿Cómo, Luana? No, quería comentar una cosita muy chiquita. Yo entré un poquito tarde, así que tal vez estoy diciendo algo que ya dijeron. Pero en la catequesis, sobre todo en primaria, se usa mucho la estrategia de, no sé, un chico te pregunta algo y siempre respondes como, bueno, yo tengo un amigo, ese amigo siempre termina siendo Jesús, María, y es como una autorreferencia, pero medio implícita. Yo te acabo de contar la historia de Titania, Luana. Muy bien. Claro. Sí, va por ahí. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Un papá en una familia tiene que ser autorreferencial? ¿Una mamá tiene que ser autorreferencial? Tiene que ser ejemplo más que referencia. Claro, por eso autorreferencial. Acá lo están tomando como decir, bueno, nosotros somos los protagonistas y Jesús no es el protagonista. ¿Sí? Este es el miedo, ¿no? Lo cual me parece muy bien, pero digo, ¿cómo hacemos para solucionar esto?
El otro, el chiquito, cuando ustedes van a la catequesis de niños, de adultos, de jóvenes, lo que sea, así acompañando el grupo, el primero que ven es ¿no? Ustedes me están viendo a mí ahora acá, ¿no? ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Sí? Coherentemente yo estoy hablando, y va a sonar feo, pero yo estoy hablando de mi Jesús. Yo estoy hablando de mi Jesús. Un Jesús que recibí en comunidad, pero ahora es mío, ¿vieron? Es mío, es mío. Y yo les estoy contando lo que vivo con este Jesús mío. Mi amigo Jesús, ¿no? ¿Se entiende? Y el otro se entera de eso. ¿Sí? Primero, hasta que él tenga su Jesús. ¿Se entiende? Pero ¿cómo le entrego a Jesús? ¿Cómo anuncio a Jesús? Claro que lo tengo que anunciar con la palabra. ¿No? A Jesús hay que anunciarlo con la palabra. Una catequesis sin Jesús no es catequesis, ¿ok? Una catequesis sin Jesús. Pero no podemos poner a Jesús por fuera de nosotros, ¿me entienden? Por fuera de la comunidad. Porque el Evangelio se sostiene en la experiencia, por lo tanto en los hechos, en la praxis concreta. ¿Se entiende? No es signo muerto, no es símbolo, no es representación, es signo, es vida. Y por lo tanto, se expresan los hechos concretos, ¿vale? O sea, el testimonio es el hecho concreto, ¿no? Lo de San Atanasio era, vengan a ver mi comunidad, como que dice, le preguntaban qué quiere decir esto de ser cristiano, y él decía, vengan a ver mi comunidad, o sea, ¿no? ¿Era San Atanasio? Me parece que sí, ¿no? Como diciendo, ¿ustedes quieren saber qué quiere decir ser cristiano? Vengan a ver cómo vivimos, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto, ¿no? ¿Sí? Vengan y verán. Vengan y verán, vengan y verán. ¿Qué otra pregunta surge por ahí? No, en el chat no hay otra. A lo mejor después se les ocurre alguna más, la pueden ir colocando en el chat para ir también bueno, ¿cómo pensando. se siente? Antes de que me vaya, porque acá son las 12:30 de la noche. Es verdad, Héctor, está a 5 horas de diferencia nuestra, así que ya se está cayendo el miércoles. Yo me sentí muy bien. ¿Ustedes cómo se han sentido? Hermoso, ¿eh? Muy ¿Bien? bien. Bueno, Sí. espero que esto sea para el crecimiento de todos, ¿eh? Espero que esto sea para el crecimiento de todos y bueno, y será hasta la próxima.